Bienvenidos un día más, una semana más a nuestro canal, su fuente número 1 de chismecitos jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que genial, listos para sumergirse en el mar de información que tenemos preparado hoy. Porque sí, amigos míos, hoy tenemos un plato fuerte, un plato que ha estado calentando a fuego lento en los fogones de la prensa rosa y que, finalmente, está listo para ser servido. Y es que vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman, el galán turco que ha robado corazones alrededor del mundo, el hombre de la mirada penetrante y la sonrisa que derrite glaciares. Pero hoy no vamos a hablar de sus abdominales, ni de sus últimos proyectos televisivos, ni de su talento actoral. Hoy vamos a hablar de algo mucho más, ¿cómo decirlo?, íntimo. Porque resulta que según lo que se ha estado comentando por ahí, nuestro querido Can Yaman habría confesado, de una manera un tanto peculiar, que le gusta nadar, bueno, sin ropa. Sí, como lo oyen. La pregunta incómoda, la pregunta que nadie se atrevía a hacer, parece que ha sido respondida. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿De verdad Can Yaman ha dicho esto? ¿Es una noticia real o un simple rumor? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su imagen pública? Todas estas preguntas y muchas más, las vamos a responder en el vídeo de hoy. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan refrescante, les quiero pedir un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, si les gusta el chismecito de calidad, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, les invito a que se suscriban al canal. Es gratis, es fácil, y además nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿qué esperan? Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y su afición por la natación, al natural. La verdad es que el título, lo reconozco, es un poco clickbait. Can Yaman lo confesó nadando sin ropa. Suena explosivo, suena a titular de revista del corazón con Photoshop por todas partes. Pero como en todo buen chisme, hay algo de verdad escondido entre la exageración. La cosa es que hace un tiempo Can Yaman concedió una entrevista a una publicación italiana, en la que, entre otras cosas, se le preguntó sobre sus hábitos de ejercicio y su rutina para mantenerse en forma. Y como ya sabemos, Can Yaman es un hombre que se cuida, que le gusta el deporte y que no tiene problema en mostrar su físico. En esa entrevista, Can Yaman habló de su amor por el boxeo, por las artes marciales y, por supuesto, por la natación. Hasta ahí, todo normal. Pero luego el entrevistador, con una sonrisa picarona, le lanzó una pregunta un tanto, digamos, inesperada. Le preguntó algo así como, Can, ¿eres de los que prefiere nadar con bañador o al natural? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según algunos medios, Can Yaman respondió con una sonrisa y un guiño, dejando caer que en ocasiones, prefiere la libertad que da nadar sin ropa. No fue una confesión explícita, no dijo sí, me encanta nadar desnudo, pero dejó la puerta abierta a la interpretación. Y como sabemos, cuando hay una puerta abierta, los medios del corazón entran corriendo con toda su artillería. A partir de ahí, la noticia se extendió como la pólvora. Can Yaman prefiere nadar desnudo, la confesión íntima de Can Yaman, el secreto mejor guardado del galán turco. Los titulares se volvieron cada vez más sensacionalistas y la noticia, poco a poco, fue perdiendo la objetividad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad Can Yaman ha confesado esto? Bueno, como ya dije, no hay una confirmación oficial, no hay una declaración explícita. Pero sí hay indicios, sí hay pistas que nos hacen pensar que efectivamente a Can Yaman le gusta disfrutar de la natación en su estado más puro. Y a ver, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría nadar sin ropa? La sensación del agua en la piel, la libertad de movimiento, la conexión con la naturaleza. Suena idílico, ¿verdad? Claro, siempre y cuando se haga en un lugar adecuado, en un entorno privado y respetando las normas. Pero más allá de si Can Yaman prefiere nadar con o sin bañador, lo que me parece interesante de todo esto es la reacción que ha generado la noticia. Porque al final, se ha convertido en un tema de debate, en una especie de pequeña controversia. Hay quienes lo ven como algo natural, como una simple preferencia personal que no tiene por qué ser juzgada. Si a él le gusta nadar así, ¿cuál es el problema?, dicen algunos. Es su cuerpo, es su decisión, y no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Pero también hay quienes lo ven como algo inapropiado, como una falta de respeto a su imagen pública.
Can Yaman es un personaje público, un modelo a seguir, argumentan otros. No puede ir por ahí diciendo que le gusta nadar desnudo, porque eso puede influir negativamente en sus fans, especialmente en los más jóvenes. Y es que como siempre en el mundo del espectáculo todo se magnifica, todo se interpreta y todo se juzga. Y Can Yaman, como figura pública, no es ajeno a esta realidad. Cada palabra que dice, cada gesto que hace, cada decisión que toma, es analizada con lupa y sometida al escrutinio público. Pero volviendo al tema de la natación sin ropa, creo que es importante recordar que cada persona es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, siempre y cuando no dañe a nadie. Si Can Yaman disfruta nadando desnudo en un entorno privado, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Además, seamos honestos, la noticia ha generado una gran expectación. Muchos de sus fans se han imaginado la escena, visualizando a Can Yaman sumergiéndose en las aguas cristalinas sin ningún tipo de prenda. Y eso, queramos o no, ha contribuido a aumentar su popularidad. Porque al final, Can Yaman es un hombre que sabe cómo llamar la atención. Ya sea por su talento actoral, por su físico escultural o por sus declaraciones polémicas, siempre logra estar en el centro de la escena. Y esta noticia sobre su afición por la natación sin ropa no es más que una prueba de ello. Así que, amigos míos, saquen sus propias conclusiones. ¿Creen que Can Yaman realmente ha confesado que le gusta nadar desnudo? ¿Les parece algo escandaloso o simplemente una curiosidad sin importancia? ¿Les gustaría ver a Can Yaman nadando al natural? En fin, las preguntas son muchas y las respuestas, como siempre, son subjetivas. Lo importante es que hemos tenido un buen rato de chismorreo y que hemos podido hablar de uno de los temas más comentados de la semana. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y su afición por la natación. En resumen, hemos visto cómo una simple pregunta en una entrevista puede generar una gran controversia, cómo los medios del corazón pueden magnificar una noticia y cómo la vida de los famosos está siempre bajo el escrutinio público. Y sobre todo hemos visto que Can Yaman sigue siendo un hombre que no deja indiferente a nadie. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Can Yaman debería haber sido más discreto con sus declaraciones? ¿O creen que tiene todo el derecho a vivir su vida como le plazca? Quiero saber sus opiniones. Y ahora sí, para terminar, les pido un último favorcito. Si les ha gustado el vídeo, si se han divertido, si han aprendido algo nuevo, denle like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿qué esperan? Denle like, compartan y suscríbanse. Y recuerden, aquí estaremos la próxima semana con más chismecitos, más noticias y más curiosidades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen, que aún no hemos terminado. Porque este chismecito jugoso de Can Yaman y su natación al natural merece un análisis aún más profundo. Vamos a desmenuzar la noticia, a explorar los rincones más oscuros de esta controversia y a especular un poquito más sobre lo que realmente pudo haber pasado en esa famosa entrevista. Para empezar, vamos a poner en contexto la figura de Can Yaman. No estamos hablando de un actor cualquiera, estamos hablando de un ícono, de un símbolo sexual, de un hombre que ha construido su carrera en base a su atractivo físico y a su carisma arrollador. Can Yaman sabe cómo venderse, sabe cómo jugar con su imagen y sabe cómo mantener a sus fans enganchados a cada uno de sus movimientos. Por lo tanto, podría ser esta confesión sobre su afición por la natación sin ropa una estrategia más para generar controversia y mantenerse en boca de todos. Por supuesto que sí. Can Yaman no es un ingenuo, sabe perfectamente que cualquier declaración que haga será analizada y diseccionada hasta la saciedad. Y sabe que una declaración como esta, con su toque de picardía y su insinuación de lo prohibido, es una bomba de relojería mediática. Pero, ¿qué hay de la famosa entrevista? ¿Qué fue lo que realmente dijo Can Yaman? Bueno, como ya hemos dicho, no hay una confirmación oficial. Pero investigando un poco más a fondo, hemos descubierto que la entrevista en cuestión fue para una revista italiana llamada Grazia. Y aunque no hemos tenido acceso a la transcripción completa de la entrevista,
sí hemos encontrado algunos extractos traducidos que nos dan una idea de lo que pudo haber pasado. Según estos extractos, la pregunta del entrevistador fue algo así como: ¿cuál es tu relación con el agua? ¿Te gusta nadar? ¿Prefieres la piscina o el mar? Y la respuesta de Can Yaman fue algo así como: me encanta el agua, me siento muy cómodo en ella. Nado mucho tanto en la piscina como en el mar. Y a veces cuando estoy solo y nadie me ve, me gusta sentir la libertad del agua en mi piel. Ven. No hay una confesión explícita de que le guste nadar desnudo, pero sí hay una insinuación, una sugerencia, una puerta abierta a la interpretación. Y como ya sabemos, los medios del corazón son expertos en abrir esas puertas y entrar corriendo con toda su artillería. Pero, ¿por qué esta noticia ha generado tanta controversia? ¿Por qué a tanta gente le importa si Can Yaman prefiere nadar con o sin bañador? Bueno, creo que la respuesta tiene que ver con varios factores. En primer lugar, está el factor de la moralidad. En muchas culturas, la desnudez se considera algo tabú, algo que solo debe ser visto en la intimidad. Por lo tanto, la idea de un hombre famoso como Can Yaman diciendo que le gusta nadar desnudo puede resultar chocante para algunas personas. En segundo lugar, está el factor de la imagen pública. Como ya hemos dicho, Can Yaman es un personaje público, un modelo a seguir para muchos jóvenes. Por lo tanto, algunas personas pueden considerar que sus declaraciones sobre la natación sin ropa son inapropiadas y pueden influir negativamente en sus fans. Y en tercer lugar, está el factor de la envidia. Seamos sinceros, a muchos de nosotros nos gustaría tener el físico de Can Yaman y la libertad de poder nadar desnudos sin que nadie nos juzgue. Por lo tanto, es posible que algunas de las críticas que ha recibido Can Yaman por esta noticia tengan que ver con la envidia y la frustración. Pero más allá de la controversia y el debate, creo que es importante recordar que Can Yaman es, ante todo, un ser humano. Un ser humano que tiene sus propias preferencias, sus propias fantasías y sus propios deseos. Y siempre y cuando no dañe a nadie, tiene todo el derecho a vivir su vida como le plazca. Y hablando de deseos, ¿no les gustaría saber dónde y cómo le gusta a Can Yaman nadar desnudo? ¿Será en una playa paradisíaca, en una piscina privada o en un río salvaje? Bueno, eso es algo que probablemente nunca sabremos. Pero podemos imaginárnoslo, ¿verdad? Podemos imaginar a Can Yaman sumergiéndose en las aguas cristalinas de una playa desierta, sintiendo la brisa marina en su piel y disfrutando de la libertad del agua en su cuerpo. Podemos imaginarlo nadando a través de un río salvaje, rodeado de exuberante vegetación y sintiendo la fuerza de la naturaleza en cada brazada. O podemos imaginarlo relajándose en una piscina privada, disfrutando del sol y la tranquilidad en un oasis de paz. Sea cual sea el lugar, estoy seguro de que Can Yaman disfruta de la natación sin ropa de una manera muy especial. Y aunque no podamos verlo con nuestros propios ojos, podemos disfrutar de la fantasía y dejar volar nuestra imaginación. Así que, amigos míos, la próxima vez que vean una foto de Can Yaman en la playa, recuerden esta historia de su afición por la natación sin ropa. Y quién sabe, quizás se animen a probarlo ustedes mismos. Pero por favor, háganlo con responsabilidad y respetando las normas. No queremos que terminen en la cárcel por exhibicionismo. Y ahora sí, amigos, creo que hemos llegado al final de este análisis profundo de la noticia de Can Yaman y su natación al natural. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este galán turco que no deja de sorprendernos. Recuerden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. Y nos vemos la próxima semana con más chismecitos, más noticias y más curiosidades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y no olviden llevar protector solar. Nunca se sabe cuándo se van a encontrar con Can Yaman en la playa.